Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces un repaso. Espero que breve, no lo sé, depende. Pero creería que es muy importante el repaso porque es un tema súper importante. Es como si estuviéramos en una academia de fútbol y estuviésemos viendo los fundamentos, las bases de este deporte y por qué lo jugamos y todo eso, ¿no? O si estuviéramos aprendiendo taekwondo, como está Andrea ahorita aprendiendo taekwondo ahí en unos cursos vacacionales, y que el énfasis lo hacen en que el deporte este no es para agarrarse a patadas con otro niño, sino que por temas de disciplina y no sé qué cosa les enseñan. Bueno, pues Sí, así de relevante es el tema este de quiénes somos en Cristo Jesús, o sea, qué representamos, por qué hacemos lo que hacemos, qué significa nacer de nuevo y cómo define eso un propósito para mí, para mi existencia, para mi vida, para qué vine a este mundo y por qué necesito de Dios, yo podría vivir sin Dios perfectamente, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas preguntas o afirmaciones tienen respuesta en este tema. Entonces, por eso es que digo que el repaso este es relevante. Bueno, entonces, en la vez anterior que pasó hace mucho tiempo, y por eso también es otra razón para hacer una remembranza, vimos el tema de la cosmovisión. Y bueno, sin estar en este curso, la gente comprende más o menos qué significa una cosmovisión, pero bueno, tratemos de conceptualizarla para que sea más familiar para todos. La cosmovisión es como yo entiendo el mundo y puede ser distinta dependiendo en qué lugar me eduqué o me crié o me criaron o en qué época incluso nací, pero es determinante para que yo pueda tomar decisiones, para que yo pueda expresarme como persona. La cosmovisión me define en cierta forma, porque de acuerdo a mi cosmovisión, entonces yo tengo una idea sobre este tema, sobre aquel tema, sobre el otro. Y en este caso, en el caso de este tema que estamos viendo ahora, es muy importante porque, como bien dice esa frase, uno de sus componentes más esenciales de la cosmovisión es lo que yo pienso del hombre como sujeto, como quiero verlo como especie o como individuo, o sea, la antropología. Claro, la cosmovisión no se circunscribe únicamente a lo antropológico. Una cosmovisión es muy amplia. Por ejemplo, dentro de mi cosmovisión, este animal que representa, representa un futuro filete o una futura hamburguesa, es solo parte de la industria alimenticia o este animal representa algo más, un ser vivo, complejo, que como piensan algunos amantes de los animales, merece vivir y es digno de compasión. Bueno, que esa foto que escogí creo que intimida un poco, porque la vaca así como que te mira como que, ¿qué vas a hacer? sí, sí, apela un poquito a mi compasión. Quizá debí escoger otra foto. Bueno, pero ¿qué pienso yo? No te voy a preguntar qué pensás vos. Es una pregunta retórica, eh, más para entender un poco de cómo la cosmovisión afecta también muchos aspectos de nuestra vida. El tema también del dinero es parte de las decisiones que yo tomo respecto del dinero, es cómo yo tengo eh, estructurada mi cosmovisión de este recurso. Esta semana creo que leí era un meme frase, ¿va? De esos miles que hay en internet, pero me gustó porque decía, a ver si lo recuerdo, que el matrimonio era solo un papel, ¿no? El matrimonio es solo un papel, igual que el dinero, decía, pero, Ah, pero todos los días te levantás pensando en cómo vas a hacer ese dinero, es decir, qué acciones vas a tomar para hacerte de dinero.
Lo que quiere decir al final es que no pensás lo mismo del papel primero del matrimonio, ¿va? O sea, deberías también levantarte todos los días pensando en ese otro papel y dándole la misma relevancia, ¿no? Eso más o menos quiere decir esa frase. Y por eso me gusta, porque es cierto, la Mara, lo que piensa es en el billete, a pesar de que es un papel igual que el otro. Y el punto pero, medular de esta reflexión, pero le, pero le das más valor o sea, sí, es cierto, un papel, pero el dinero tiene un valor. Entonces no es como, sí, te entiendo. claro, bueno, lo que está detrás del dinero es lo que puedo obtener con él y los placeres que me puede producir, ¿va? Y lo que estaría detrás del matrimonio es la familia y la construcción de ese núcleo y todo lo que representa la familia. Y entonces, dependiendo de lo que yo piense de la familia como institución y como pilar de la sociedad, o sea, mi cosmovisión, depende de la importancia que le dé. Si solo se trata de un requisito para procrear o un requisito social, probablemente no, la familia no sea de mis prioridades. O el dinero. Si solo se trata de un instrumento para que yo sustente a los míos, o se trata de que yo sustente a los míos y me provea de lo necesario para vivir, o se trata de algo que me da identidad, como es el caso de mucha gente en estos tiempos del materialismo, ¿no? El billete me define lo que tengo, lo que poseo, lo que represento para los demás, etcétera. Pero más que eso, a lo que yo quería llegar, que no es que es menos importante lo anterior, es la cosmovisión respecto del humano, de la persona. ¿Qué pienso yo respecto de las personas? Eh, claro, al ver dos tipos tan guapos como esos que están en esa foto, podría intuir que mis pensamientos son favorables, positivos, ¿no? Hay que cuidar a estas personas, merecen que sean respetados sus derechos, merecen dignidad, etcétera, etcétera. Quizá no piense tan así cuando vea yo a un indigente, a un anciano, a una persona con limitaciones físicas o mentales, y quizás ahí mi forma de pensar respecto de este individuo, y estoy diciendo probablemente, estoy siendo un poquito sarcástico, probablemente cambie porque somos así, ¿no? Somos un poco a veces viscerales en la forma en que pensamos, y eso no es la cosmovisión de una persona. La cosmovisión de una persona le va a hacer creer lo que realmente cree a pesar del color, de la raza, del look, incluso de sus creencias religiosas o sus orígenes eh, geográficos o sus condiciones socioeconómicas. Entonces, normalmente cuando uno ve gente así en la calle, y esto tiene que ver precisamente con la cosmovisión que tenemos como habitantes del tercer mundo, o de países en vías de desarrollo, como dicen los ONGistas y los de la cooperación, para hacerlo más elegante, pero al final somos países así, pobres. eh, Esa cosmovisión que tenemos nosotros de extender la mano, de recibir, de que la gente es bien atenida y entonces vemos un indigente en la calle y pensamos, "Ah, este vago, ¿por qué no trabaja? Ve, yo no le veo que le falta ninguna pierna, este se ve completo, ¿por qué anda pidiendo? Y empezamos a hablar y a cuestionar el hecho de que esa persona sea un indigente. O alabamos por ejemplo, al viejito casi de 80 años que anda ahí trabajando, recogiendo cosas en el barrio, o que anda vendiendo pan, o que anda vendiendo lo que vos querrás. Y decimos, ese señor, mírenlo, ese sí trabaja y mira, a pesar de la edad, no sé qué. Porque creemos que aún a sus 80 o 90 debería de trabajar y esforzarse por obtener el alimento. O podríamos pensar, ese señor debería estar descansando, ya debió haber dado a la sociedad lo que dio y debería de ser más bien apoyado puede ser el Estado, puede ser la familia, quien sea, no importa. Bueno, pues todos esos pensamientos y dependiendo de quién los formule, vienen de la cosmovisión que yo tenga acerca del ser humano, la antropología o la versión antropológica que yo tenga
acerca de mi cosmovisión. Hay casos extremos, yo los cité en la clase pasada, y me puedes interrumpir cuando querrás, Marta, o levantar la manito, ¿no? Aquí está la manito, ¿no? No, dale, está bien. Ok. Entonces, estos señores que los identificamos en la clase pasada, ¿no? Hitler, Stalin, Mao, Mussolini de arriba, o la reina Isabel, que fueron íconos históricos, pero que marcaron la historia particularmente por ese trato o esas decisiones que afectaron a la humanidad y al hombre en sí por las maneras en que estos trataron al hombre. En el caso de Mao, por ejemplo, que por sus decisiones se murieron 30 millones de chinos de hambre, o el caso más extremo que el de Hitler, donde, atención, con las fotos, fotos fuertes, perdón por las fotos, pero digamos, son muy ilustrativas. La cosmovisión del nazismo ponía una diferencia extrema entre ciertas razas y la raza aria, que eran la raza perfecta, la raza idealizada de los alemanes nacionalistas del partido nacionalista de la época, ¿no? Tan extrema que, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? De cómo los, los encarcelaron en campos de concentración y los aniquilaban de las formas más atroces. Bueno, la gente suele mencionar mucho el holocausto nazi, pero casi no mencionan los otros holocaustos que se han registrado en la historia, que no son pocos. Más o menos por la época de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está el holocausto armenio, por ejemplo. Los armenios, otra raza, digámoslo así, otro grupo étnico que fueron masacrados, incluso hasta peor que los judíos. Lo que pasa es que la relevancia del pueblo judío por la parte religiosa, por la parte económica, por la parte histórica, porque la Segunda Guerra Mundial tiene como un mayor preponderancia que la Primera Guerra, porque esto de los armenios sucedió un poquito después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ha capturado más la atención del mundo, pero los armenios pobres, eso es una cosa dramática y te recomiendo auscultar un poco de la historia del Holocausto armenio, que son una nación también. Fue terrible eso. Y claro, el registro fotográfico que se logró en la Segunda Guerra Mundial no compara al escaso logrado en la Primera Guerra Mundial, que eso es otro factor que hace que se visualice mucho más esta desgracia de la Segunda Guerra y de los nazis y etcétera, del Holocausto. Entonces, qué importante es la cosmovisión para una persona. No tiene que ser un presidente, no tiene que ser un líder de un imperio como los sujetos que mostré hace un rato, no tiene que ser un Mussolini. Puedo ser yo mismo y afecto a los míos, a mi núcleo familiar, a mis colegas, a mis amigos. Es decir, yo defino, de acuerdo a mi cosmovisión, cómo trato tanto en secreto como públicamente a las personas. Porque esas son dos facetas muy diferentes. Cuando la gente se da la vuelta, o mejor dicho, cuando uno se da la vuelta y los amigos quedan conversando, ahí ojalá hubiera un micrófono para que uno escuchara lo que dicen de uno. Y la gente suele ser a veces muy cruel y, y destrozarte y criticarte y cuestionarte a espaldas tuyas y disimular, no comentar o adularte cuando estás presente. Y esto es precisamente la idea que yo tengo acerca de las personas, siempre buscando alguna crítica, buscando algún defecto. Esto entonces va afectando mis impresiones acerca de determinados grupos, determinados sujetos, determinadas religiones. Yo ya tengo esos preconceptos y voy cuestionando, etcétera. En cambio, si yo tengo una idea fija del valor de la persona,
No debería importar a qué religión pertenece, qué tan pobre es, cómo se viste, incluso si es una persona con ciertas debilidades de arrogancia, de prepotencia o de superficialidad. Si bien no son de mi agrado, pero yo debería, si tengo una cosmovisión sana, pues respetarle, dignificarle aún a pesar de sus debilidades. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí entiendo. Bueno, tal fue el drama en la Segunda Guerra Mundial entonces que se tuvo que construir el Concierto de las Naciones y promulgar esto que tiene una base bíblica, ¿no? Todos los humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Promulgación que no se necesita ser muy listo para saber que no, todavía no se logra. De hecho, creería yo, y esto podría estar equivocado, sospecho que no. Más bien vamos para atrás en esto. Yo no sé, vivimos en una época loca. Aunque uno dice, no, hombre, qué barbaridad, cómo está el mundo. Pero porque uno está viviendo su momento, ¿va? Pero quizás los que vivieron allá en otra época pensaban igual. Porque la condición humana siempre es propensa a esto, ¿no? A sus formas más primitivas y menos reflexivas. Entonces vemos todo eso que está pasando, pero particularmente en nuestro tiempo yo creería que es un poco diferente porque los medios se han prestado a esta violencia en ficción en parte, pero no tan ficción, disfrazada de entretenimiento, todas estas películas de narcos, novelas de narcos, estos nuevos estilos musicales que siempre son rebeldes y modernos, ¿verdad? En todas las épocas, pero en esta época se han mezclado con este degenere de sensualidad y de erotismo y de de evaluación de la mujer. No sé si evaluación sea la palabra correcta o apropiada, pero de, de utilizarla como objeto de marketing más que en otras épocas. Porque la mujer siempre ha sido un objeto por su belleza, se ha sido usada para eh, promocionar, pero en esta ocasión es como una cosa más intensa, ¿no? Más morbo y la ves en las líricas y lo ves en los videoclips y ellas están como prestas a las chicas jóvenes, etcétera. Bueno, no necesito explicar mucho eso porque vivimos en la misma época, estamos conscientes de lo que pasa. Entonces, parece ser que esta época es un poquito más heavy Sí, en el creo que tema. es como un tema de normalización. Hemos normalizado muchas cosas Ujú. y hemos adoptado cosas también de otros países. Entonces, mira, eso ahorita con el tema de la ideología de género también es Ah, otro sí, rollo. por supuesto. Eso está muy vinculado, muy vinculado. Ujú. De hecho, esta agenda global quiere precisamente cambiar la cosmovisión que tenemos acerca de estos temas. Y ya me está invirtiendo mucha plata en eso. Bueno, Sí, entonces lo que nosotros creemos como cristianos es que tenemos un valor extraordinario como individuos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, esto es a pesar de que es una frase corta, una premisa corta, realmente es muy profunda y muy compleja, porque ¿qué significa eso de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué te viene a la mente cuando... Bueno, esto es un repaso, ¿no? Porque supone que ya vimos esta parte. ¿Recuerdas algo de eso? ay, ay, ay. Pero y si no Crea, recordás, decime qué significa para vos ser creada a imagen y semejanza de Dios. bueno, que estamos aquí para hacer el bien, para amarnos entre todos, para llevar la palabra, eh, con la finalidad de ser una persona de bien, pues, y tratar de vivir cada día, pero
bajo las leyes pues que Dios manda. En esa parte es que nos parecemos a Él, en esa parte es la semejanza, a imagen de Él, semejanza de Él. Es en eso que nos crearon como iguales a Él, en la parte de la bondad que estás mencionando. Sí, 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 sí. Ujú. Ok, hay mucho de razón en eso, pero, pero también tiene que ver con, es la forma en que estamos como estructurados, que es lo que vimos en la... Cierto, ya me acordé del espíritu, alma y cuerpo, sí. Ajá, sí, de los cuales lo que el elemento de Dios y esa semejanza, porque es que es absurdo que pensemos que somos como Dios, porque en estos cuerpos, aunque son muy complejos y son una maravilla de la ciencia a nivel años luz, apenas estamos comprendiendo cómo funciona esta complejidad llamada cuerpo. Y todavía estamos mega nuevos en comprender las complejidades de la mente y del cerebro y cómo es que es capaz de hacer lo que hace. Bueno, con solo el ojo, pues que es una maravilla, el ojo. Entonces, sería, a pesar de eso, a pesar de que somos súper complejos, sería absurdo pensar que Dios está siquiera parecido o es semejante a nosotros en ese sentido, porque estaría limitado por todas las leyes de la física, ¿no? Porque nosotros no podemos salir de este planeta, estamos condicionados a este entorno, el universo es, y de eso sí ya tenemos cierta constancia, es sumamente enorme, y otro día vamos a ver lo que sabemos acerca del tamaño que representamos en el universo. Somos una partícula minúscula, casi la nada, pues, cada individuo que habita en este planetita de este sistema, de esa enorme galaxia de las miles de millones que existen. Definitivamente lo del cuerpo no podría ser la semejanza. El alma, que como lo vimos la vez pasada, son las experiencias que vamos construyendo. Pues no, porque Dios trasciende fuera de nuestras experiencias terrenales. De hecho, Él no se sujeta por el tiempo, sino que está fuera de todos estos límites. Entonces, la semejanza tendrá que ser a nivel de esto, del espíritu, que es esa esencia que Dios pone y que nos hace ser lo que somos, tan especiales, no solo un cuerpo biológico que reaccione químicamente o físicamente y físicamente a lo que sucede en el entorno local, sino que somos una cosa más compleja, conscientes de nuestra existencia, que desde muchos siglos atrás vemos hacia las estrellas y preguntamos por qué. Y siempre está esa añoranza o una idea de una divinidad, porque sabemos de alguna forma que hay un más allá, que hay algo detrás de, a pesar de que en esa época no habían ni telescopios, ni conciencias, ni nada de muchas cosas que sabemos ahora, que probablemente sean nada lo que sabemos ahora. Pero bueno, esa parte y yo la quise explicar con esta analogía de la burbuja, donde la burbuja eh, tiene los tres componentes. La membrana que le da esa forma es el cuerpo, el, lo que está dentro, el aire, representa el espíritu, lo que está dentro de la membrana, pero la, la historia de la burbuja, cómo surgió, cómo se fue volando y se elevó y se juntó contra burbuja o no se juntó contra burbuja, voló por tanto tiempo, no voló, eh, fue iluminada por el sol y despidió colores, no lo hizo. Toda esa experiencia de la burbuja es el alma. Esa fue la analogía que hicimos para más o menos entenderlo y lo justificamos en todos estos versículos que están aquí, que el cuerpo vuelve a la tierra de donde vino, que el espíritu, cuando uno muere, vuelve a Dios, y que entonces quede el tema del alma, que si sirvió de algo la analogía de la burbuja, son todas las experiencias que yo vivo como individuo, esas emociones que voy construyendo, esa propia voluntad que Dios me dio, las decisiones que yo tomé,
buenas, malas, regulares. El alma se va construyendo, y esto es de acuerdo a nuestra teología, ¿verdad? Teología. Se va construyendo a lo largo del tiempo. Por eso en la iglesia o en los contextos religiosos hablamos de salvar el alma, no de salvar el cuerpo, porque el cuerpo ya sabemos para dónde va. No de salvar el espíritu, porque el espíritu también ya sabemos para dónde va. Está justificado en los versículos que, que he mostrado aquí, ¿verdad? Eclesiastés, Génesis 2:7 y en Gálatas, que son eh, particularmente los frutos que da el cuerpo y los frutos que da el espíritu. Entonces yo decido si yo me voy inclinando hacia lo corporal o me voy inclinando hacia lo espiritual. Desde luego, nuestra predicación y nuestro énfasis es inclinarnos hacia lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque es la semejanza de lo que Dios puso en nosotros. O sea, conviene inclinarse hacia lo que el Creador incorporó en este cuerpo. Claro, lo que pasa es que las sensaciones más perceptibles están del otro lado, en la parte corporal. Los placeres más, ¿no? Más exquisitos, digámoslo así, entre comillas, están en la parte de carnal, ¿no? Y los frutos de la carne, dice Gálatas, ¿cuáles son? Tedio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera. Entonces, todas esas cosas nos dan esas emociones, esas reacciones químicas que nos sedan, como que fueran una droga y nos encantan. Y la gente del mundo dice, ajá, ¿y qué onda? ¿Cómo la pasó esta noche? Ah, mira, me puse una que no sé qué. Y la Mara así como, uy, qué fresa, qué buena, que la pasaste súper, no tenés idea. Y a veces se refieren a cosas, a absurdos como me puse y me quedé fondeado y mira, y me fui con ese, me fui con aquel, y hice aquello, hice el otro. Y como la Mara está en la misma sintonía, dicen, pucha, vos sos la mera mamá, sos. Entonces se van envolviendo en un estilo de vida hacia lo carnal, hacia lo placentero, que al final los va a llevar a, si bien después de la muerte, a nada, porque su alma se va a perder, pero en la vida misma, en su ciclo de vida, los va a llevar a decisiones terribles. Enfermedades, desintegraciones, inestabilidad emocional, incluso en el tema laboral, al bolo siempre le va mal en el trabajo, al mafufo también, al que anda siempre viendo lo de lo sexual en las compañeras que se visten muy sexy en el trabajo, también, o sea, ya la gente se va formando una idea de ellas, pero uno en ese afán de ubicarse, de ser aceptado, suele inclinarse. Y como lo espiritual es un poco más aburrido, un poco más cansado, requiere mayor sacrificio, cultivar la paciencia, cultivar la bondad, estimular la fe, ser más cuando te insultan, cuando te humillan y vos mantener la mansedumbre y la templanza cuando el taxista se te mete y el de la moto también y te dice vos y te pega una insultada y vos no tuviste la culpa. O sea, reaccionar de forma templada eh, es muy difícil. O el tema de la castidad, ¿no? De ponerle un freno a los impulsos sexuales, principalmente en nuestra adolescencia, la juventud, es más que la sociedad te va estimulando a que hacerlo es belleza, pues, es normal y dale viaje y entre más parejas, más fresa porque más experiencia y no sé qué. Y uno se ve muy tentado a eso porque es súper placentero, entonces te vas inclinando a eso. Ya me está tirando el aviso esto del tiempo. Bueno, si se cortase, nos volvemos a conectar, ¿ok? ¿Estás ahí todavía, man? Sí, Perdón. aquí estoy. De hecho, yo creo que ya se unieron otras personas. Bueno, está Miriam, ¿De verdad? Linda.
Ah, bienvenidos, Linda, bienvenida Miriam. Perdón porque estaba refiriéndome solo a Marta porque solo ella estaba cuando empezamos. Bienvenidas. Dale, amor, gracias. Bueno, no, casi no escucho, pero bienvenidas, bienvenidas. Entonces, sigamos más rápido. ¿Qué es lo que hay que rescatar y salvar? Lo que Dios quiere salvar, según la Biblia, Él quiere salvar nuestra alma. El espíritu que Él pone en nosotros es ya parte de Él y el cuerpo es solo materia, una excusa para albergar parte de su espíritu y el alma que vamos construyendo en nuestras vidas. Veamos nuestra vida como eso, ¿no? Una especie de inversión. Claro, cuando somos muy jóvenes es muy difícil, ¿ves? Porque somos muy inmaduros. Pero toda nuestra vida es una especie de inversión. Si lo vemos desde el enfoque puramente espiritual, una inversión para la eternidad. Pero también lo podemos ver desde el enfoque aquí, del aquí y el ahora, como una inversión para nuestras generaciones, para nuestra descendencia e incluso para nuestra sociedad donde nos tocó vivir. ¿Qué dejó Linda, digamos, en 70, 80 años que vivió? ¿Qué dejó Miriam? ¿Qué dejó Marta? Mientras pasó por esta tierra. ¿Qué legado dejó? ¿O simplemente fue un sujeto más del montón que no contribuyó en nada? Claro, todos quieren ser Bill Gates, ¿verdad? Todos quieren ser de esos grandes íconos de la historia que aportaron un Elon Musk. Ya quisiéramos todos ser un Elon Musk. Pero no, ese no es el punto, ese no es el chiste. O sea, esos son casos súper extremos. Ellos cumplieron un propósito extraordinario y pues no todos cumplimos un rol como tal, pero, pero podemos cumplir un rol positivo, un rol importante, por lo menos para una persona, para dos, para tres, no lo sé. Eso depende de cómo vamos construyendo nuestra vida y hacia dónde vamos inclinando nuestra alma, hacia lo espiritual o hacia lo secular o lo carnal, ¿no? Eso, por eso es tan importante, como decía al principio, esta cosmovisión que tengamos de las cosas, del hombre y del hombre para hacia afuera y el hombre hacia adentro. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para ir a chambear y ganar un salario? Pues es una aspiración bastante plausible, pero bastante limitada, creería yo, ¿no? Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que cumplamos un propósito y que afectemos a la mayor cantidad de personas posibles, o por lo menos que utilicemos los recursos que Él nos dio, la voz, las manos y los recursos fuera de nosotros, tecnológicos, si ustedes quieren, comunicativos, para influenciar positivamente a otros. No estoy hablando de estrictamente de aspectos religiosos, porque a veces en la iglesia nos instalan que únicamente se trata de ir a predicar y de decirle Jesús te ama, etcétera. Eso está muy bien, pero no se limita a eso. Se trata también de ser ejemplo en otras esferas de nuestro quehacer, ¿no? Yo puedo ser un buen hijo, un buen padre, un buen compañero, un buen novio, una buena novia, un buen empleado, un buen ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes quieran un buen estudiante. Y con eso yo estoy exaltando los valores del reino, o sea, los valores de Dios, lo que Dios quiere para mi vida y que me lo va recomendando y aconsejando a lo largo de las escrituras. Vamos con el tiempo, que ya lo perdí el tiempo aquí. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora, señoritas? Porque solo hay señoritas conectadas. ¿No? Bueno, No, de mi parte no. aquí ya vi el tiempo. Bueno, vamos bien porque 22 minutos. Ok. Y lo justificamos en aquella ocasión con los versículos respectivos, ¿no? Este que es muy contundente, el de Ezequiel 18:4, que el alma que pecare morirá, ya estuvo, ¿no? Así de simple. Nos vemos. Bueno, esto es parte de lo que he comentado. Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo. Entonces, a lo largo de la historia se van conceptualizando o se van dando conceptos acerca del hombre. Y decíamos que Sócrates decía que los humanos eran simplemente un bípedo sin plumas. Que Marx decía que el humano existe para hacer cosas, para trabajar y para ser el homo faber. Y Nietzsche hablaba de un superhombre, de ser capaz de no depender de nada ni de nadie, y de crear sus propios valores y de controlar su propio destino. Un tipo autónomo, obviamente un concepto totalmente antirreligioso, anticristiano, sí, muy lógico, muy utópico y muy loable y todo, pero eh, muy alejado de lo que nosotros deberíamos de pensar porque nosotros no somos autónomos. Si así fuese, pues no paramos de Dios ni nada, ¿no? Y eso podríamos vincularlo a lo que ocurrió unas semanas atrás. ¿Se acuerdan de la tragedia del Ocean Gate? De este submarino, bueno, la compañía es que se llama Ocean Gate, el submarino se llamaba Titán. ¿Sí se acuerdan? Sí lo vieron en la noticia. Sí, No hay con nadie. sí, sí, sí. Y que murieron 5 millonarios y que, por cierto, vi a un youtuber mexicano que hizo ese tour. No es porque él tiene el billete, sino que tiene tantos Pas- seguidores Ujú, que buscó el patrocinio de un banco, sí. Banamex creo que fue, porque es youtuber mexicano. Y fue, e hizo todo el recorrido, él bajó hasta el Titanic y todo el rollo. Ahí no recuerdo el nombre del youtuber, pero si lo buscan así como el youtuber que fue al Titanic, lo encuentran rápido. O sea que lo que ocurrió no fue porque no estaba preparada la compañía y ya había hecho varios viajes. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que surgió mucha controversia por el tema de que en esa misma semana o días cerca de esa tragedia también ocurrió la tragedia en el mar Mediterráneo, pero bueno, esa parte del mar Mediterráneo tiene otro nombre, pero es el mar que está al sur de Grecia. Un montón de gente que está migrando, así como de aquí hacia el norte, de Honduras, de Centroamérica hacia Estados Unidos. Allá lo hacen a través del océano, cruzando desde África hasta Europa o desde Asia, de Medio Oriente, hacia también hacia Europa, y lo hacen en embarcaciones súper saturadas, con condiciones terribles. Bueno, pues en esa fecha se hundió un barco y se murieron muchas personas, más de 100 creo. Pero eso no fue en lo absoluto tan mediático como lo fue en la tragedia del Titán. Y ahí es donde entramos al tema este de qué valor tienen las personas. ¿Por qué no fue tan mediático lo de la tragedia del mar Mediterráneo? O lo que ocurrió, esta foto de la izquierda, de la señora llorando, es una escena de lo ocurrido luego de la tragedia en la cárcel de mujeres. ¿Cómo es que se llama la cárcel de mujeres? ¿No se acuerdan? Cefas, algo No así. tengo idea. Yo no tengo idea. Mm, Y algo así como Cefas, Centro de Reclusión Femenino, algo así. Pero bueno, sí se dieron cuenta de lo ocurrido, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tanta importancia